Buenas tardes. Hoy les voy a ofrecer el que consideraríamos que es el último laboratorio oficial de curso de métodos estadísticos. Es el laboratorio del tema de regresión lineal. Sin embargo, este laboratorio podríamos decir que tiene dos objetivos pedagógicos. Uno es ofrecer una introducción a la estimación de ecuaciones de regresión. Y el otro es mostrar cómo el modelo lineal general resume la mayoría de técnicas paramétricas estudiadas en este curso. ¿Por qué? Porque el modelo lineal general tiene una característica muy particular, y es que vamos a suponer que la variable de error tiene una distribución normal. Entonces recuerden que las técnicas paramétricas que estudiamos tenían la particularidad de que teníamos que hacer el supuesto de normalidad. Voy a cargar el library card, que es el único paquete que vamos a necesitar. Y aparte voy a cargar el archivo antropomexicano.rdata, que lo hemos venido utilizando a través del semestre. Recuerden que este proviene del estudio ENACEM. Tiene una muestra de mexicanos de 50 años y más y buscaba analizar la salud de las personas mayores en México. En particular, vamos a ver que este archivo de antropomexicano que vamos a hacer el attach para tenerlo en memoria. Y aparte con names antropomexicano, vamos a ver cuáles son las variables que tiene. Aparte de las típicas variables sociodemográficas como sexo, edad y escolaridad, pues tenemos una serie de mediciones antropométricas. EMAS fue uno de los primeros estudios con muestra a nivel nacional dirigido a personas mayores que hacían mediciones antropométricas. Así que lo que vamos a buscar desde el punto de vista sustantivo es tratar de estimar un modelo en el que se prediga el peso de una persona a partir de tres características específicas: la altura, la circunferencia de la cintura y la circunferencia de la cadera. Vean que estas tres variables independientes, peso, cintura, cadera, son variables cuantitativas. Entonces, el primer modelo que vamos a ver es un modelo en el que tres variables cuantitativas se usan para estimar, predecir los promedios de otra variable cuantitativa. Recuerden que lo primero que se tiene que hacer en cualquier análisis es estimar una serie de medidas descriptivas. Vamos a ver que con el table peso, que va a ser nuestra variable dependiente, podemos ver los valores extremos. Tenemos una persona que pesa 24 kilos, otra persona que pesa 33 kilos, y también personas que pesan 125, 130, 150 kilos, y también hay una serie de valores dentro de la variable que son 995, 996, 997 y 999. Evidentemente estos no son pesos reales, sino que son lo que nosotros los estadísticos denominamos códigos para valores perdidos. El que una persona no se pudo medir o no quiso que se midiera o sencillamente no sabía o no podía responder a la pregunta. Entonces lo que vamos a hacer es crear nuevas variables como peso 2, en donde los valores 995, 999 lo pasamos a NA. Entonces, ¿cómo lo hacemos con peso 2? Lo hacemos también con altura, que vean que también tiene esos valores: 995, 996, 997 y 999. Lo hacemos también con cintura y con cadera. Aparte, lo que nosotros andamos buscando también es tener una serie de medidas descriptivas que nos digan si el modelo lineal es apropiado. El típico recurso descriptivo que se utiliza antes de estimar un modelo de regresión o una ecuación de regresión son los gráficos bivariados de dispersión. Yo lo que voy a hacer es estimar una matriz o diseñar una matriz con tres gráficos de dispersión. Así que pueden ver que aquí uso la función par y tengo los tres gráficos. Noten, por ejemplo, que aquí en el eje de las abscisas, lo que tengo son las variables independientes, o sea, las variables predictoras, y en el eje de las ordenadas, en cada gráfico tengo la misma variable, el peso 2. ¿Qué ando buscando en estas gráficas? Bueno, ver si lo que tengo es una relación lineal.
Y en los tres casos puedo ver esa relación lineal. En otras palabras, a medida que aumenta la altura, aumenta el peso. A medida que aumenta la circunferencia de la cintura, aumenta el peso. Y a medida que aumenta la circunferencia de la cadera, aumenta el peso. Además, algo que yo quiero explorar es ver cómo es la nube. Si la nube es muy ancha, entonces lo que les dice es que el poder predictivo de esta variable no es tan bueno. Cuanto más angosta sea la nube, comparen esta con esta, entonces lo que me señala es que posiblemente tenga un mejor poder predictivo. En particular, parece que cintura y cadera tienen mejor poder predictivo que altura. Ahora bien, vamos a estimar la ecuación de regresión o el modelo de regresión. Recuerden que en R lo que vamos a hacer es introducir todos los resultados en un objeto. El objeto lo voy a denominar peso.regresión y la función con la que se estima es la función LM, en la cual voy a decir que peso 2 está en función de altura, cintura y cadera. Y después con el summary peso regresión voy a obtener los resultados que yo quiero interpretar. Voy a empezar entonces con el objeto y con esto tengo el summary. Aquí tengo una serie de información que es muy importante. En primera instancia, vean que aquí tengo los residuos, esto no voy a profundizar en ellos, pero vean que en esta columna que dice estimate, tengo las estimaciones de los coeficientes. El beta 0 techito, el beta 1 techito, el beta 2 techito y el beta 3 techito, con sus respectivos errores estándar. Y vean que aparte de los errores estándar, lo que tengo son t-calculados y p-values. ¿Por qué? Porque lo que voy a tener son una serie de hipótesis nulas. Tengo la hipótesis nula de que beta 0 es igual a 0, la hipótesis nula de que beta 1 es igual a 0, la hipótesis nula de que beta 2 es igual a 0 y la hipótesis nula de que beta 3 es igual a 0. Estos corresponden a los t-calculados y los p-values que tenemos aquí. Vean que todos los p-values son casi 0, son menores a un alfa de 0.05. Entonces, vamos a decir que al 5% de significancia hay suficiente evidencia estadística para rechazar la hipótesis nula de que el beta 0 sea igual a 0, de que el beta 1 sea igual a 0, de que el beta 2 sea igual a 0 y de que el beta 3 sea igual a 0. ¿Por qué son importantes estas pruebas de hipótesis? Porque como mencionamos anteriormente, en particular con las pendientes, en otras palabras, con las variables que están relacionadas con los coeficientes que están relacionados con las variables independientes, si se rechaza la hipótesis nula, vamos a argumentar de que existe asociación lineal entre la variable independiente y la variable dependiente. En otras palabras, de que cada una de las variables independientes pueden predecir a la variable dependiente en la población. Aparte, vean que tenemos una hipótesis nula adicional, que es que dice que beta 1 es igual a beta 2, igual a beta 3, igual a 0. Vean que aquí no se incluye el beta 0 igual a 0. Y esto se refiere a la última línea del summary de regresión. La última línea en realidad corresponde a lo que se denomina como la prueba global de regresión. Entonces, es un análisis de variancia con una distribución F. Noten que este es el F calculado en 2475 y tiene 3 grados de libertad en el numerador y 2501 grados de libertad en el denominador. Vean que el p-value es casi 0, por lo que también se rechaza la hipótesis nula. El argumento de esta prueba global quiere decir que hay al menos una variable que predice significativamente a la variable dependiente, sobre todo desde el punto de vista inferencial en la población. Vean además que estas estimaciones nosotros las usamos para interpretar, no solo para predecir. Así que yo voy a interpretar el coeficiente de cadera. Recuerden que la circunferencia de cadera está medida en centímetros y la variable dependiente, que es peso, está medida en kilogramos. Entonces yo voy a decir que por cada centímetro adicional en la circunferencia de la cadera, se espera que el peso aumente porque tengo positivo, aumente en promedio 0.46 kilos, manteniendo constantes las demás variables. Repito,
por cada centímetro adicional en la circunferencia de la cadera, se espera que el peso aumente en promedio en 0.46 kilos, porque esas son las unidades de medición de la variable dependiente, y manteniendo constante las demás variables. Los dejo a que ustedes traten de interpretar el de altura y el de cintura. El otro coeficiente que se interpreta y se interpreta de forma distinta es el beta sub 0. El beta sub 0 es el valor promedio de la variable dependiente cuando las variables independientes son iguales a 0. Vean que me da negativo. Esto desde el punto de vista de la receta, esto querría decir que una persona, el peso promedio de una persona que mide 0 centímetros, que tiene 0 centímetros en la circunferencia de la cintura y 0 centímetros en la circunferencia de la cadera, va a pesar menos 124 kilogramos. Evidentemente, en promedio. Vean que evidentemente esta es una interpretación imposible. Nadie puede tener un peso negativo. Y esto ocurre mucho en los modelos de regresión, que a veces el beta sub 0 no tiene una interpretación lógica. Por eso es que en el análisis de regresión es más común interpretar las pendientes, o sea, beta sub 1, beta sub 2, beta sub 3, y no el beta sub 0. Por último, quiero llamar la atención en otros dos valores. Este 7.106 es el error estándar residual, es lo que denominamos SE en la clase teórica. Es el error estándar residual que permite calcular estos otros errores estándar. Su cuadrado es equivalente al cuadrado medio del error. Y aparte tenemos también este R cuadrado. Este R cuadrado se interpreta de la siguiente forma. Se multiplica por 100 y se diría que el modelo explica el 74.8% de la variabilidad del peso. En otras palabras, un 75% de las diferencias entre los pesos se pueden explicar por un modelo que está en función de la altura, la circunferencia de la cintura y la circunferencia de la cadera. Hay otro 25% que no se puede explicar por esas variables, sino por otras variables que no incluimos en el modelo. Prosigamos entonces. Vean que ya mencioné que aquí abajo tenemos un análisis de variancia. Así que si yo utilizo la función ANOVA para el objeto peso.regresión, voy a obtener la típica tabla de análisis de variancia que estudiamos en ese tema. ¿Por qué? Porque el análisis de variancia es parte del modelo lineal general. Quiero resaltar también este 50, que es la estimación del cuadrado medio del error o cuadrado medio residual. Recuerden que los cuadrados medios surgen como el cociente de las sumas de cuadrados entre los grados de libertad. 126.289 entre 2.501 es igual aproximadamente a 50. El argumento aquí es que este 50 es nuestra estimación de la variancia única. La raíz cuadrada de este cuadrado medio del error, como dijimos, es este 7.106 que teníamos arriba, o sea, el error estándar residual. Recuerden que al ser parte del modelo lineal general, tenemos que inspeccionar los supuestos del modelo. Dado que el modelo lineal general resume las técnicas paramétricas, lo primero que tendríamos que analizar es la normalidad. Y generalmente la normalidad condicional se analiza como la normalidad de los residuos, porque el supuesto es que los errores se distribuyen normalmente. Vean que tendríamos este gráfico y vean que de acuerdo al cuckooplot tenemos algunos de estos puntos que son valores extremos. Recuerden que lo que esperamos es que estos puntos estén sobre el eje de 45 grados, pero tengo bastantes valores extremos en las colas. Esto lo que me indica es que no puedo suponer normalidad. Si tuviera muestras pequeñas, esto es preocupante, porque si tuviera muestras pequeñas, esto me dice que yo no puedo creerle a estas pruebas de hipótesis. Pero como tengo muestras grandes, entonces yo puedo invocar al teorema del límite central. ¿De cuánto es mi muestra? Yo lo puedo saber sumando los grados de libertad. Mi muestra sería igual a 3 más 2.501 más 1. Esos serían los grados de libertad.
O bien en la tabla delantera sería sumar todos los grados de libertad más 1. La prueba de Shapiro me puede confirmar que vean que el p-value es cercano a 0, así que hay suficiente evidencia estadística para rechazar la hipótesis nula de que las muestras, de que los residuos no provienen de una distribución normal, o de que los errores no provienen de una población con distribución normal. También hay otro supuesto que necesitamos mantener, que es el supuesto de homoscedasticidad. Generalmente el supuesto de homoscedasticidad se analiza con este gráfico, un gráfico de dispersión de valores predichos contra residuos. Yo no voy a profundizar mucho en de dónde surgen estos valores. Lo único que voy a mostrar es el gráfico. Lo que uno busca es una línea, una nube horizontal, una nube lo más horizontal que sea posible. Y vean que, salvo algunos de estos valores extremos que tengo aquí, la nube es bastante horizontal, lo que nos hace pensar que sí podemos suponer variancias únicas, o sea, homoscedasticidad. El otro supuesto que se puede inspeccionar es el de no multicolinealidad. No vamos a estudiar aquí los indicadores clásicos de multicolinealidad, porque para eso van a tener un curso entero sobre ello, pero sí podemos explorarlo a partir de correlaciones. Si yo estimo una matriz de correlaciones en la que la primera variable es la variable dependiente, entonces yo voy a tener en la primera columna o en la primera fila las correlaciones entre la variable dependiente, o sea, peso, y las variables predictoras, altura, cintura y cadera. Como pueden ver, las correlaciones son del orden de entre 0.5 y 0.7. Todas son correlaciones moderadas, lo cual es bueno. Ahora, lo otro que tengo que ver es que estas correlaciones sean altas, las de la primera columna, pero las correlaciones entre las variables independientes que tengo hacia la derecha sean pequeñas. La correlación entre altura y cintura es baja. La correlación entre altura y cadera es baja. Lo preocupante es la correlación entre cintura y cadera. Porque en la práctica, en realidad, uno puede suponer que las personas con circunferencia de la cintura grande, o sea, los panzones, también van a tener más cadera, son caderudos. Eso es lo que los médicos llaman las personas con forma de pera, que es un riesgo cardiovascular. Ahora bien, yo no les voy a enseñar cómo resolver esto. Sencillamente, lo que yo buscaría es que si ustedes ven una matriz así, en el que esta correlación entre variables independientes es mayor en valor absoluto que las correlaciones con la variable dependiente, entonces que muestre mi preocupación. Ahora, ya vemos un ejemplo de una ecuación de regresión en la que variables independientes predicen una variable dependiente. Entonces, variables independientes cuantitativas predicen una variable dependiente cuantitativa. Ahora voy a hacer un pequeño cambio. Ahora voy a estimar una ecuación de regresión en la cual mi única variable independiente va a ser una variable binaria. La forma más sencilla es que ya sabemos que tenemos la variable sexo, que tiene solo dos categorías, uno es hombre, dos mujer. La voy a pasar a tipo factor, entonces voy a crear una variable sexo.factor y voy a estimar una ecuación en la que peso está en función de sexo factor. Vean el summary. Implícitamente lo que está haciendo R es teniendo o creando en la memoria una variable binaria, donde 1 es sexo factor igual a 2 y 0 es sexo factor 1. En otras palabras, es una variable binaria en la que mujer es igual a 1 y hombre es igual a 0. ¿Cómo interpretaría yo estos coeficientes? Noten que el beta sub 0 es el valor promedio cuando las variables independientes son todas iguales a 0. En sexo factor 2, el que la variable independiente sea igual a 0 es ser hombre. Como ya les dije, implícitamente se está creando una variable binaria. 1 es mujer, 0 hombre. Entonces, cuando sexo factor es igual a 0,
es que estamos refiriéndonos a los hombres. Así que este 72.7765 se interpreta como que el peso promedio de los hombres es de 72.7765 kilos. Y el beta 1, que sería el coeficiente o la pendiente de la variable, se estima como la diferencia entre este peso promedio de los hombres y el peso promedio de las mujeres. Así que yo diría que ese menos 7.05 se interpreta como que el peso promedio de las mujeres es 7.05 kilos menor que el peso de los hombres. El peso de las mujeres es menos 7.05 kilos menor que el peso de las mujeres. Vean que en ambos casos tengo que se rechaza la hipótesis nula, o sea, p-values menores a 0.05. Esto es muy importante porque la hipótesis nula de que beta 1 es igual a 0 es equivalente a la hipótesis nula de que μ1 menos μ2 es igual a 0. En otras palabras, la hipótesis nula de que beta 1 es igual a 0 es equivalente a plantear que la diferencia del peso promedio de hombres menos el peso promedio de las mujeres es igual a 0. Obviamente se rechaza. Y recuerden que esta hipótesis nula es equivalente a decir H0 es igual a μ1 es igual a μ2. ¿Qué estoy argumentando aquí? Que si ustedes observan bien esta hipótesis nula, lo que estoy haciendo es, con una ecuación de regresión, realizando un contraste de hipótesis para dos medias con muestras independientes. Estoy realizando una prueba de hipótesis, la prueba de hipótesis T, o sea, la prueba de hipótesis paramétrica, de dos medias para muestras independientes. Repito, estoy logrando con una ecuación de regresión con el modelo lineal general hacer otra técnica, la prueba de hipótesis para dos medias con muestras independientes. Vean que el modelo no es muy bueno para explicar, apenas explica el 6% de la variabilidad, pero me permite tener una aproximación o sea, me permite realizar esta prueba de hipótesis. Ahora bien, recodifiquemos, vamos a recodificar el sexo en una variable, típicamente no como tipo factor, sino en una variable tipo binaria. Digo que cuando sexo es igual a 1, páselo a 0. Cuando sexo es igual a 2, páselo a 1. Entonces, lo que estoy obteniendo aquí es creando verdaderamente una variable binaria que estoy llamando como mujer. Y observen cómo, al hacer peso 2 en función de mujer, en realidad obtengo el mismo summary, el mismo 72.7765 y el mismo menos 7.0544. Si hago un ANOVA de este modelo, en realidad estoy haciendo un análisis de variancia aplicándolo para dos medias. La media de hombre y la media de mujer, y estoy planteando que las dos medias son iguales. Obviamente, de acuerdo a la prueba F, se rechaza la hipótesis nula porque el p-value es menor a 0.05. Podemos analizar el supuesto de normalidad condicional. Vean que aquí también tenemos, la mayoría de los puntos se acercan a la línea, pero tengo también valores extremos que se alejan y que están fuera de las bandas de confianza. También puedo realizar una prueba de Shapiro, que me confirma que no puedo suponer normalidad, y el análisis de homocedasticidad, que vean que a fin de cuentas lo que tengo son dos líneas. ¿Por qué esas dos líneas? Yo lo que estoy es tratando de analizar que las variabilidades sean iguales. Yo lo que trato de buscar es que la altura de esta línea sea parecida a la altura de esta otra línea. Si son parecidas, como es en este caso, entonces yo sí puedo suponer homocedasticidad, variancias iguales. Ahora bien, voy a complicar este modelo. ¿Cómo lo voy a complicar? Ahora ya no voy a tratar de predecir en función de variables cuantitativas o de una variable binaria, sino de una variable cualitativa con más de dos categorías. Voy a crear la variable educación, en donde 0 significa sin educación, 1 significa
educación primaria y 2 significa secundaria o más. El 99 es el missing value, lo paso a NA. Y peso punto regresión 4 lo que va a hacer es poner el peso en función de esta variable cualitativa. Vean el summary y como en el summary tengo ya un beta 0 estimado, un beta 1 estimado y un beta 2 estimado. Aquí lo que está haciendo el software estadístico es creando dos variables binarias. Esta variable binaria de educación 1 va a ser igual a 1 cuando se tiene primaria y 0 de lo contrario. Educación 2 va a ser igual a 1 cuando se tiene secundario o más y 0 de lo contrario. Entonces, las personas que tienen 0 en educación 1 y 0 en educación 2 son las personas que no tienen educación. Así que el 64.7, que es el beta sub 0, se interpretaría de la siguiente forma. Es el peso promedio de las personas sin educación. 64.7 kilogramos. Después el 4.2 quiere decir que la diferencia entre el peso promedio de las personas con primaria y el peso promedio de las personas sin educación es de 4.2 kilos. Y el 7.7 sería que el peso promedio entre las personas con educación secundaria más es 7.76 kilos más que las personas sin educación, porque ese es el grupo de comparación. Aquí también puedo analizar, crear un ANOVA. Y recuerden que este ANOVA, vean que al tener una sola variable cualitativa como predictora, en realidad tiene la forma de un análisis de variancia. Esto hubiera sido exactamente igual, como lo estoy planteando aquí en el script, a que en la hipótesis nula de que beta 1 es igual a beta 2 es equivalente a la típica hipótesis nula de un análisis de variancia. Mu sub 1 es igual a mu sub 2 igual a mu sub 3. En otras palabras, con un modelo de regresión, estoy realizando un análisis de variancia. Yo también puedo analizar los supuestos. Vean el cuckooplot de normalidad. Y sigo teniendo los valores extremos. Y la prueba de Shapiro también, que me confirma que no puedo suponer normalidad. Repito, en estos casos que tenemos un tamaño muestra muy alto, la falta de normalidad no me tiene que preocupar. Lo que sí me preocuparía es la falta de homoscedasticidad. Y vean que nuevamente tengo las dos líneas, tienen más o menos la misma altura. Así que yo sí puedo suponer variancias homogéneas, homoscedasticidad. Esto mismo lo pude haber analizado con un boxplot de la variable dependiente con educación. Y vean que llegamos a la misma conclusión. Tienen las cajas aproximadamente la misma altura. Las cajas tienen aproximadamente la misma altura. Así que sí puedo suponer homoscedasticidad. Ahora, voy a plantear otro modelo. En este caso, voy a hacer un modelo muy particular, que es un modelo en el cual la variable dependiente está en función de un 1. ¿Eso qué quiere decir? Que no tengo variables independientes. Si no tengo variables independientes, o sea, peso 2 en función de 1, lo que voy a obtener en el summary es un modelo con solo un beta 0, o sea, con solo el intercepto. ¿Cómo se interpreta este intercepto? Se interpretaría como que el peso promedio de la muestra en general es de 68.68 kilos. Y evidentemente ven que tengo una prueba de hipótesis. La prueba de hipótesis de que el beta 0 es igual a 0. Esta prueba de hipótesis, la hipótesis nula de que beta 0 es igual a 0, es equivalente a la hipótesis nula de que mu es igual a 0. Porque el beta 0 es el valor promedio. No todas las variables independientes son iguales a 0. Si no tengo variables independientes, el beta 0 es equivalente al promedio. Nuevamente puedo hacer el análisis de supuestos. Falta de normalidad, como ya sabemos. La prueba de Shapiro no lo verifica.
Y la homoscedesticidad en realidad no es tan importante porque básicamente casi todos los puntos estarían sobre básicamente sobre una línea, la línea que tenemos aquí. Ahora bien, no tiene lógica hacer la prueba de hipótesis de que mu es igual a 0, porque sabemos que ninguna población va a tener un peso promedio de 0. ¿Qué sería lo lógico? Lo lógico sería plantear una regresión de la siguiente forma. El peso punto regresión 6 va a ser el LM de peso 2 menos 68 en función de un 1. ¿Qué va a hacer esto? Vean que lo que estoy haciendo es tomando todos los pesos y restarles un peso de 68. Y obtengo este summary con un beta 0. Pero ahora, este beta sub 0 ya no sería el H0 de que beta 0 es igual a, este beta 0 igual a 0. Ya no sería, este sería beta 0 menos 68 es igual a 0. Y eso es equivalente a la hipótesis nula de que mu es igual a 68. En otras palabras, con una ecuación de regresión, estoy haciendo una prueba de hipótesis para una media. La primera prueba de hipótesis que estudiamos en este curso, la prueba T. Y vean que aquí obtengo un p-value de 0.015. Lo que estoy obteniendo es que hay suficiente evidencia estadística para rechazar la hipótesis nula de que mu es igual a 68, porque sería la hipótesis nula de que beta 0 menos 68 es igual a 0. En otras palabras, insisto, como una ecuación de regresión, estoy realizando otra de las pruebas paramétricas que estudiamos en este curso. La prueba paramétrica T de una media para una media. Aquí también podría seguir analizando los supuestos y nuevamente tenemos el famoso supuesto de normalidad, que era el que típicamente analizábamos para poder hacer una prueba T. Con esto resumo y termino el laboratorio tratando de insistir en el que con el tema del modelo lineal general, en otras palabras, con el tema de regresión, estoy resumiendo casi todas las pruebas paramétricas que vimos en este curso, particularmente las pruebas paramétricas que tenían que ver con variables cuantitativas, o sea, con promedios. Con esto concluyo y les agradezco la atención de todos los laboratorios.